Agradecerle a la profesora Algo Colón, ¿verdad?, que invitaba a Gutiérrez. También estoy muy contenta de que nos esté visitando nuevamente, porque en el verano estuvimos tertuleando fuerte aquí sobre fundamentalismo, una mesa muy interesante. Y hace poco estuvimos también en otro espacio más hablando de fundamentalismo. Así que estoy segura que esta va a ser una actividad bien productiva. Y tienen un recurso muy particular, porque maneja la teología, pero también maneja la capacidad para llegar a la gente y la cuestión esta de lo que es trabajar con gente joven. Porque él también lo he visto, nos hemos visto en marchas, en lo otro, es decir, él es multifacético como muchos de nosotros, asumimos múltiples identidades. El tema gira en torno al trabajo de Martin Luther King, ¿verdad? De un libro escrito por William Frey Santiago, que es una de las personas más admiradas dentro del constitucionalismo y dentro de la expresión religiosa en Puerto Rico, así que yo espero que sea de mucha, insisto, productividad. Yo me quiero disculpar porque es que hoy esto está bien pesado, de verdad, pero quise venir a saludar y darle las gracias sobre todo a ustedes y a ustedes que están aquí. Me encanta. Que la pasen bien. Si me puedo escapar, ya tú sabes. Ay, gracias. Bueno, sin mucho, ¿verdad?, tiempo para hablar, porque el recurso es el que tiene que gozar de ese espacio. Cuando yo leí los datos, yo le pedí que me dieran unos datos personales para poderlo presentar a ustedes, estudiantes de Ciencias Sociales, CISO 3122, esta es la segunda parte. Ellos tienen asignado el libro de Venceremos, pero entre otras cosas, ¿verdad?, pues a mí me interesa mucho que ellos conozcan estos movimientos que se han dado a nivel de la sociedad y qué significan esos movimientos para la humanidad y el legado que han dejado. Pero yo no voy a dejar de decirle que me sorprendió la forma en que él presenta sus datos, porque ayer precisamente yo le hablaba a uno de los grupos de que generalmente nosotras las mujeres nos definimos a través del otro. Nuestra identidad va formada por los roles que nosotros desempeñamos. Entonces yo le voy a leer al verbatim cómo él se presentó y yo me imagino que esto tiene su intención. Así que él es el reverendo Juan Ángel Gutiérrez, pero mire cómo él se presenta. Soy padre de Angélica Milagros y Juan Gabriel. Soy tío de Amada, José Ángel y Raíza. Soy hijo de Ángel Luis y Miriam. Soy hermano de Miriam y Adamari. Soy esposo de Anamín Santiago y soy ministro ordenado de la Iglesia Bautista de Puerto Rico. El reverendo Gutiérrez, ¿verdad?, tiene una vasta experiencia y no solamente a nivel profesional sino académico. Ha estudiado ciencias políticas, sociología, teología, filosofía, educación y consejería. Así que ha sido como un transgresor en todo el sentido de la palabra, ir integrando diferentes disciplinas para poder comprender, yo estoy segura, que ese ser humano, independientemente de las identidades, ¿verdad?, que vaya asumiendo. Fue pastor durante 15 años en los Estados Unidos y Puerto Rico, fue misionero por 10 años en Bolivia, Chile y Nicaragua, trabajó en los pasados 8 años en la Cámara de Representantes y el Senado y también en la Comisión Estatal de Elecciones. Es miembro activo de Amnistía Internacional, de la Junta de Directores, ¿verdad?, de los Cuerpos de Paz de la Iglesia Bautista y coordinador de la Mesa de Diálogo de Martin Luther King. Por los pasados 25 años se ha dedicado a la educación y al adiestramiento en áreas de principios y prácticas bautistas, transformación de conflictos, la mediación, derechos humanos, separación de iglesia y Estado y la participación social y política de la iglesia. Sin más preámbulo, le dejo al reverendo Juan Ángel Gutiérrez, que lo recibimos con un aplauso. Buenos días. Primero quiero un poco excusarme porque llegué un poco tarde, ¿verdad? Hay cosas que a veces uno tiene que resolver inmediatamente y no las puede dejar para otra ocasión, y eso sucedió esta mañana. Así que, pero le agradezco a la profesora Colón la invitación para estar con ustedes aquí. Miren, yo voy a empezar con una pregunta que yo sé que ninguno de ustedes me va a querer contestar. ¿Cuántos leyeron el libro? No tiene que levantar la mano, ¿verdad? Porque tampoco, ¿verdad?, usted tiene derecho a no incriminarse, así que no le voy a pedir. Pero por lo menos la mayoría de ustedes saben del libro que vamos a estar mirando, ¿verdad?
Miren, cuando ustedes van a los juegos de baloncesto gritan, cuando van a la justa gritan, pueden hablar, no hay ningún problema. ¿Okay? Así que vamos a trabajar un poco. Yo voy a hacer lo siguiente, yo voy a darles unas ideas generales sobre unos temas que voy a traer, y realmente lo que me gustaría es que tuviéramos la oportunidad de dialogar, que ustedes puedan presentar preguntas, sus preocupaciones, o aún si tienen alguna posición distinta a lo que voy a presentar. Yo puedo estar aquí hasta mañana hablando, no tengo ningún problema, pero eso realmente no tiene ningún valor si ustedes ni conversan conmigo y no entienden lo que voy a compartir con ustedes, ¿ok? Así que vamos a hablar, si no conversamos, pues yo termino con mis cosas y me voy, pero la idea es que podamos tener un tiempo para conversar sobre los asuntos que voy a tratar. Primero quiero darles algunos datos que quiero señalar, si aquellos que leyeron el libro o tienen el libro lo van a tener, pero quiero señalar algunos datos que me parece que son importantes en la vida de Martin Luther King en este momento. En primer lugar, Martin Luther King es hijo de un pastor bautista, es lo que nosotros llamamos hijo de pastor. Yo soy hijo de pastor y tendemos a llamarnos HP, hijo de pastor. Así que él era un hijo de pastor. Nació en el año 1929, el 15 de enero, por eso es que se celebra la segunda o tercera semana de enero, se celebra regularmente ese día. Tuvo dos hermanos. Martin Luther King entró a los 15 años a la universidad. Era un hombre muy brillante y tenía esa capacidad. Entró a un colegio que se llama Morehouse College. Es uno de los colegios de raza negra, posiblemente el colegio de raza negra más importante en todos los Estados Unidos. Es un excelente lugar y es bien importante en la tradición y en la historia negra en los Estados Unidos. Se graduó de sociología, así que ya ven cómo va caminando. Luego, a los 19 años, es ordenado al ministerio pastoral en una iglesia en Ebenezer, en Atlanta. Termina su seminario en Morehouse College, que es otra institución bien importante en los Estados Unidos en la tradición negra, especialmente en el área de teología, y se graduó con un doctorado de filosofía de la Universidad de Boston, lo que llaman Boston University. Así que tiene un gran bagaje filosófico y educativo. Su tesis doctoral es sobre Richard Niebuhr, un gran teólogo norteamericano. En el 1953 se casa con Coretta Scott, quien hace algunos años murió, y tuvo 4 hijos: Yolanda, Bernice, Martin y Dexter. Yolanda y Bernice, las dos son pastoras, ministras ordenadas en la tradición negra. Martin y Dexter coordinan su trabajo dirigiendo el Centro Martin Luther King en Atlanta. En el 1954, y aquí viene la parte importante, él acepta el pastorado de una iglesia bautista en Montgomery, Alabama. Miren lo que pasa. En esta iglesia, hacía 6 meses habían despedido al pastor anterior porque la congregación decía: ese pastor está mucho metido en política. Y la junta de diáconos en aquel lugar decidió salir de ese pastor. No queremos. Y llamaron a Martin Luther King porque dijeron: miren, este está acabadito de graduar, a ese no le interesa ninguna de las cuestiones políticas, es jovencito. Y en la tradición negra, pues los ancianos son bien importantes y determinan lo que va a suceder en la iglesia. Y dijeron: pues vamos a llamar a este, porque así nos quitamos un peso de encima. Ese mismo año que llaman a Martin Luther King a pastorear, alrededor de agosto o septiembre, el 1 de diciembre, Rosa Parks decide sentarse en el autobús en la ciudad de Montgomery, Alabama. ¿Alguno de ustedes recuerda la historia de Rosa Parks? ¿Qué hizo Rosa Parks? ¿Cómo fue? ¿Se sentó dónde? ¿Y por qué se sentó en la parte del frente? ¿Ah?
Como un acto de... Ajá, muy bien, van bien. Se sentó en la parte al frente del autobús. ¿Por qué eso era un problema? Porque en la parte de adelante se sentaban los blancos. ¿Dónde se sentaban los negros? Y si había espacio. ¿Qué pasa? Podía estar la parte de atrás, la parte de adelante podía estar vacía. Usted no se podía sentar si era negro. Podían haber 500 personas negras en la parte de atrás y haber 600 espacios al frente vacíos. Y aún así no se podían sentar. Ese día Rosa Parks dijo, ya me cansé de esta mierda. Y se sentó. Y el conductor le dijo, usted se tiene que mover. Le dijo, yo no me voy a mover. Y dijo, pues si usted no se mueve, yo voy a llamar a la policía. Y dijo, pues llame a la policía. Vinieron y la arrestaron. Esa noche, los líderes negros de la ciudad dijeron, tenemos que reunirnos. Adivinen dónde decidieron reunirse. En la iglesia de Martin Luther King. Lo llaman y se vienen, nosotros necesitamos la iglesia para reunirnos. Chévere, le digo. Se reunieron y decidieron, bueno, pasó esto, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a luchar contra esa ordenanza municipal que no nos permite sentarnos en la parte del frente. Necesitamos un líder, pues vamos a escoger a Martin Luther King. En 3 meses, 4 meses, ya Martin Luther King era el líder del movimiento, sin haberle preguntado a él. Lo interesante fue, cuando uno lee su biografía, es que simplemente fue a la reunión y todos los pastores del área decidieron que él iba a ser el líder del movimiento. Y por un año hubo una que, ¿recuerdan qué pasó? Un boicot, donde los negros decidieron no utilizar el autobús. Caminaban todos los días. Hay historias de una señora negra que caminaba 2 y 3 horas para ir al trabajo y 2 y 3 horas para regresar a su casa, todos los días. ¿Qué pasó? Dime. Pregunta. ¿Alguien sabe? David Albarrán, el compañero David, es parte de la mesa de diálogo Martin Luther King y él siempre está grabando las actividades, así que le agradezco que haya venido en el día de hoy. Soy el director de comunicaciones de la Iglesia Metodista. Es para que tengan una idea de que la mesa está compuesta por representación de todas las iglesias y grupos cívicos también. Ok, la pregunta es, porque como todos leyeron el libro, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto duró ese boicot? ¿Duró un mes como están sugiriendo los maestros para su huelga? ¿Cuánto duró? Duró alrededor de 13 meses. O sea, estamos hablando de 13 meses todos los días. Y cuando digo todos los días, es todos los días porque en esa época se trabajaba sábado y domingo. Todos los días caminaba 3 horas para ir a su trabajo y 3 horas para regresar a su casa. Y una vez dijeron, oye, pero si yo tengo carro, pues yo le voy a dar poca a la gente. Y había un grupo de negros que iban con su carro, recogían a la gente, los llevaban al trabajo. Los blancos en la ciudad, ¿ustedes saben lo que hicieron? No, hicieron una ordenanza prohibiendo que la gente le pudiera dar con a otros a su trabajo. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando los policías veían a los carros de los negros llenos de personas, los detenían y les daban una multa. Así que yo quiero que ustedes vean la profundidad del racismo en aquel momento. Si de esa misma noche, cuando se dieron cuenta de que se estaban dando votos los unos a los otros, esa misma noche se reunió la Asamblea Municipal y dictaminó la enmienda municipal. Así que fue tanto la presión. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que utilizaba el autobús en esa ciudad eran los negros. Los blancos casi no utilizaban el autobús, pero eran los que tenían que estar siempre en la parte de atrás. ¿Y qué pasó? Ya a los 9 meses, los dueños blancos de los autobuses comenzaron a decir, si no arreglamos esto, nos vamos a la quiebra. Y comenzaron a negociar.
con Martin Luther King y con el liderato de aquella ciudad. Y alrededor de los 13 meses, se logró eliminar esa legislación municipal y hubo lo que se llama el primer intento de integración de los autobuses en los Estados Unidos para esa época. Así que yo quiero que vean que los procesos toman tiempo y toman mucho sacrificio. Nosotros vivimos en una sociedad extremadamente cómoda. ¿Okay? Esta doñita caminaba 3 horas todos los días para su trabajo y 3 horas de regreso para su casa. A nosotros se nos pierde el celular por 30 minutos y estamos locos, desesperados. Así que los sacrificios hay que hacerlos en esta lucha. Muy bien, en el año 59, Martin Luther King viaja a la India, se reúne con el Mahatma Gandhi. Fue una de las acciones que él escribe que más le impactó en su vida. Ese encuentro con él y participar, pues lo transformó bien su vida. Dime, perdón. Esto fue en el año 1959. Estuvo, si no me equivoco, alrededor de 3 meses en la India con Mahatma Gandhi. El 16 de abril del 63 escribe un famoso documento que se llama la Carta desde la cárcel de Birmingham, que eso lo deben tener en el libro. Tristemente no tienen la edición completa copiada en el libro porque se tuvo que eliminar por razones particulares, pero es una de las cartas teológicas y políticas más importantes de ese movimiento, porque él le explica por qué él está preso. ¿Qué pasó? Él llegó a esta ciudad, a Birmingham, e hizo un montón de acciones no violentas, y un grupo de ministros religiosos, tanto negros como blancos, le escribieron una carta diciéndole: tú eres un entrometido, estás aquí sin permiso nuestro, no sé por qué estás buscando tanto revuelo, queremos que te vayas. Sí, prácticamente lo que dice la carta. Digo, ¿verdad? Se lo dicen en vocablo supuestamente mucho más cristiano, pero esa es la intención de la carta. Esa carta fue Martin Luther King. Esa carta fue a Martin Luther King. Martin Luther King la contesta, y es lo que se llama la carta desde la cárcel de Birmingham. ¿Ok? Es bien importante. Es un documento que se debe leer, porque es un documento donde él pone los fundamentos teológicos, políticos y filosóficos de por qué uno es solidario, porque uno está obligado a ser solidario. Dice: yo estoy aquí porque aquí hay racismo, yo estoy aquí porque aquí hay opresión, yo estoy aquí porque aquí hay gente pobre. Y es un documento muy importante y un excelente documento para ser estudiado. En ese mismo año, el 28 de agosto, él habla y predica su discurso más importante. ¿Alguien recuerda cuál es el discurso más importante de Martin Luther King? ¿Cómo? I have a dream. ¿Okay? ¿En dónde fue? ¿Frente a qué monumento? Lincoln. Ok, muy bien. Yo les voy a decir algo de ese discurso que es sumamente interesante. Martin Luther King no quería hablar ese día. Y dijeron que él tenía que clausurar la actividad. Y preparó un discurso como de 3 minutos. Todo el mundo tenía derecho a hablar 7 minutos. Y él escribió creo que fueron 2 páginas. Era simplemente decir algo y concluir la actividad de una gran cantidad de gente que había en aquel lugar. Él mismo cuenta en su biografía que él comenzó a dar su discurso, y cuando terminó lo que tenía escrito, dice, la expresión es que dice que el Espíritu se apoderó de él y dijo el discurso. Es decir, lo que nosotros recordamos fue una cosa que él no escribió, fue una cosa que él produjo en el momento, y se ha convertido en el discurso más importante de su vida y uno de los discursos más importantes en la historia política de los Estados Unidos. Aquellos que sean creyentes, que creen en la experiencia del Espíritu, pues esto es un elemento muy importante en esa vida. Él dice: yo empecé a hablar, yo tengo un sueño, y vino toda esa poesía de ese discurso que todo el mundo creía que él la había escrito, y en realidad nunca la había escrito. Se escribió luego que él la
Claro. Reverendo, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. ¿Cómo se integra un movimiento social como ese dentro de lo que son los reclamos a la iglesia? Ok. ¿Cómo se integra la iglesia a esos movimientos sociales? Miren, esto es bien importante porque tenemos que entender la tradición de los negros en los Estados Unidos. Los negros llegan como esclavos a los Estados Unidos. Los blancos le imponen la religión cristiana a los negros. Pero esa religión cristiana, en muchos casos, es el fundamento, el punto de partida de la esperanza que tienen los propios negros de ser liberados. El Dios que libera, el Dios que saca a los esclavos de Egipto, el Dios que libera de las enfermedades como Jesús. En algún momento Dios nos va a liberar cuando Él regrese. Y esa religión tiene un fundamento bien importante en la cultura negra. Por eso es que prácticamente el 99% del movimiento de lucha contra la esclavitud en los Estados Unidos surge de la iglesia. ¿Por qué? Porque son los propios negros los que ya están trabajando con eso. ¿Ustedes han escuchado del underground? ¿Verdad que sí? ¿Qué era eso? ¿Alguien sabe? Ese era el camino de, o sea, el subway de los trenes que utilizaban los negros para cruzar de... Muy bien. Había una ruta predeterminada para cuando un negro quería escaparse. Se contactaba con este grupo que se llama The Underground Railroad y te sacaban del sur al norte, donde había menos racismo, porque había racismo tanto en el norte como en el sur. Lo que pasa es que en el sur era mucho más evidente y mucho más claro. La mayoría, yo te diría que el 99% de las paradas del railroad, de Underground Railroad, eran en las iglesias. Por eso es que no hay un problema para el negro en los Estados Unidos en esa época, y hoy todavía no hay ningún problema que la iglesia sea parte de las luchas sociales, de las luchas civiles o de las luchas políticas en los Estados Unidos. Por eso es que si usted sigue la política norteamericana, por eso es que para Obama era tan importante tener el sector religioso a su lado. ¿Por qué? Porque ahí se apuntaba, si uno puede decir, el voto de los negros en los Estados Unidos. Así que esa es la manera, ya era una cuestión de cultura, era parte de su identidad que la iglesia fuera parte de los procesos de liberación. Evidentemente en Puerto Rico hay otro cuento distinto. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico las iglesias vinieron como parte de un proyecto de colonización. Entonces nosotros no vemos la iglesia como un elemento de liberación, sino como un elemento de contentamiento, de hacernos sentirnos bien, ¿verdad? Los americanos son los hijos de Dios, los bendecidos, la nación escogida, y ellos pues son los que nos dan todo lo bueno. Por eso es que la iglesia en Puerto Rico se mantiene siempre, la mayoría de las veces, al margen de las discusiones políticas. ¿Por qué? Porque hay esa identificación con todo un proyecto de colonización, de desculturalizarnos, y entonces se mantiene separado. Así que parte de la participación social de una iglesia o de una religión en un movimiento social se da parte de la cultura de ese propio sector. ¿Okay? Voy a poner otro ejemplo para que lo entiendan. Gandhi en la India hacía muchos ayunos como parte de su lucha no violenta. Para nosotros eso es un poco duro, pero dentro de la religión del hinduismo eso es importante. Entonces él utilizó un accionar religioso como una herramienta política para transformar el sistema. Pero tiene que haber una identificación con ese elemento religioso, el que sea, para que entonces se pueda integrar. En Puerto Rico todavía estamos un poco luchando con eso para que se dé esa integración. Ok, ¿alguna pregunta sobre eso? Me detengo ahí, sí, porque eso sí es una pregunta importante. O sea,
Tim. Porque las iglesias como tal están también dentro de la lucha contra el racismo. Ok, yo te diría lo siguiente. La iglesia participa siempre de las cuestiones políticas de la sociedad, siempre. A veces lo hacen porque no dicen nada o porque dicen mucho. Así que mucha gente dice yo no participo de la política, pero el decir que no participo de la política ya estás participando de la política, diciendo que no vas a participar. Así que aquellos de ustedes aquí que digan que son apolíticos, que no les interesa la política, les tengo malas noticias. Eso es una posición política. Una posición política que asume que a usted no le importa, por lo tanto, a usted no le importa quién esté arriba en el poder, por lo tanto, usted apoya al que esté en el poder. Así que eso es bien importante que lo entendamos. Nadie se puede separar de la realidad política de un país, de una nación, de una sociedad. Todos tomamos decisiones sobre ese particular. Y eso significa mucho. Cuando Martin Luther King decidió hablar en contra de la guerra de Vietnam, hubo una reunión en la ciudad de Nueva York, donde estaban los líderes del movimiento de derechos civiles. Y él le dice al grupo, yo esta noche, porque iba a hablar en el Madison Square Garden, yo esta noche voy a hablar en contra de la guerra de Vietnam. Y todo el mundo le dijo, tú estás loco, vamos a perder el apoyo del presidente, del Congreso. ¿Ustedes saben quién fue la voz cantante de eso? Un famoso político negro que todavía está por ahí dando candela. Jesse Jackson. Jesse Jackson fue el que le dijo a Martin Luther King, tú estás loco, no podemos orar en contra de la guerra. ¿Ok? Y Martin Luther King dijo, yo tengo que hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Ahora déjeme hacer un dato histórico. Todo el mundo piensa que fue ese día, y aquí en el 66, en el año 66, en la iglesia Riverside Church en New York, donde él dio el primer discurso en contra de la guerra de Vietnam. Pero en realidad eso no es cierto, históricamente no es cierto. La primera vez que Martin Luther King habló en contra de la guerra de Vietnam fue en Puerto Rico, en el seminario evangélico en el 1965. Así que un año antes de él hacerlo en los Estados Unidos, lo hizo aquí en Puerto Rico. Él estuvo en 2 ocasiones en Puerto Rico. El libro de William lo narra muy bien. En los últimos años, después de hemos producido el libro, hemos encontrado más documentos, muchas otras cosas sobre la visita de Martin Luther King a Puerto Rico, que esperamos que en algún momento podamos publicarlas para hacerlas accesibles. Pero él estuvo aquí en 2 ocasiones. Así que cuando a ustedes escuchen hablar de que Martin Luther King la primera vez que habló en contra de la guerra de Vietnam fue en Nueva York, usted va a decir que no, que eso no es cierto. Fue un año antes aquí en Puerto Rico. Así que eso es un dato que hemos perdido y que es sumamente importante. Ganó el Premio Nobel de la Paz en el año 64. Escribió 5 libros, no le voy a dar los nombres porque todo eso está en el libro, pero escribió mucho. En el 3 de abril de 1968, él va a Memphis, Tennessee, y da un discurso que se dice, he estado en el tope de la montaña. Esa noche, como a las 5 y media creo que dice, Martin Luther King dice, miren, yo estoy muy cansado, no voy a ir a esa reunión. Búsquense a otro, porque es que yo llevo 3 o 4 días y estoy agotado. Y todo el mundo dijo, no, tú tienes que ir porque todo el mundo te está esperando a ti. Y él fue. No había preparado nada, simplemente como un buen pastor, predicador negro,
abre la Biblia, y él habla de un sermón que se llama Estado en el tope de la montaña. Y el final del discurso él dice: no importa si estoy con ustedes o no, si llego al tope de la montaña o no, lo que le puedo decir es que he visto la gloria de Dios. No importa que llegue, decía él, es importante llegar a ser viejo, pero eso no es tan importante. Terminó y al otro día es asesinado. Así que él ya sabía que eso era una posibilidad. Le habían bombardeado las casas en más de 3 ocasiones. Le dieron una puñalada aquí, a unos centímetros del corazón. Así que él ya sabía que eso venía, que en algún momento eso llegaría. Déjenme decir una cosita más para terminar con esto. Una de las cosas importantes de Martin Luther King es que cuando se firma la Carta de Derechos de los Negros, él comienza a preocuparse por la pobreza y comienza a hacer manifestaciones sobre la pobreza. Tuvo unas grandes actividades en el área de Chicago sobre vivienda, y él está en Memphis defendiendo a los trabajadores de la basura, no en contra de las políticas contra los negros, sino defendiendo a los trabajadores del recogido de basura en esa ciudad. Si alguna vez usted va a Memphis, Tennessee, les recomiendo que vaya al Hotel Lorraine, que se ha convertido en un museo. Es un museo que está allí. Usted puede pararse donde él cayó, puede visitar su cuarto. Es todo un museo, una experiencia muy interesante. Hay una línea que usted ve donde estaba la persona que disparó. Es todo una experiencia muy interesante el visitar ese hotel, si usted va algún momento a esa ciudad. Así quería decir algo más. Ok, preguntas sobre esto, porque quiero entrar a otro tema rápidamente. Y traté de hacer rápido un poco su vida. ¿Okay? Muy bien, déjenme entrar en algo que me parece que es importante y lo quiero tocar rápidamente. Es sobre todo lo que nosotros llamamos la no violencia. La mayoría de la gente piensa que la no violencia es no hacer nada, pero ese no es el fundamento de la no violencia. La no violencia de Martin Luther King, igual que la de Gandhi, fue una no violencia activa. Hacía cosas. La no violencia se definía en que yo no hacía daño físicamente a la otra persona. Ese es el motivo. Eso no quiere decir que usted no pueda protestar, eso no quiere decir que usted pueda criticar, eso no puede decir que usted no esté en un piquete o no esté en una marcha. Es que usted respeta la dignidad de la otra persona. Usted está luchando contra el sistema, usted está luchando contra las ideas, pero esa persona, a pesar de que es un opresor, que usted cree que es una persona mala, y posiblemente es una persona mala, pero usted respeta su vida y su dignidad. Eso es un fundamento filosófico y teológico. Usted no tiene que estar de acuerdo, simplemente estoy poniendo las bases sobre eso. Sobre eso es que se basa la no violencia activa. Es evitar hacer violencia física contra el otro. Martin Luther King nunca hubiera negado que el boicot al autobús era un acto de violencia. Un acto de violencia, ¿por qué? Porque atenta contra ¿qué? Contra la ganancia de los blancos de aquella ciudad. Pero se respetaba la vida de ellos. Así que hay que tener mucho cuidado de cómo se habla esta cuestión de qué es la no violencia. Que aquí la gente dice, no, pero hay que ser no violentos. Bueno, lo que hicieron los maestros en el hemiciclo del Senado y de la Cámara es un acto de no violencia, no hubo violencia.
Después ya en el pasillo, pues, pero el acto de tomar el hemiciclo del Senado y el hemiciclo de la Cámara son actos no violentos. No veo violencia contra nadie. ¿Okay? Dime. Sí, pero al tú hacer, ese yo, huelga y cosas, pues a lo mejor no estás diciendo, no estás tocando a nadie, ¿verdad? Eso de no violencia, pero se molestan y pues eso lleva a violencia física. Muy bien. Has tocado un punto importante. ¿Cuál es el propósito de la no violencia? Es exactamente eso. Que el opresor diga dos cosas. O que reconozca que está mal, como hicieron los blancos en el boicot de los autobuses. Dijeron, espérate, si en realidad ellos son el 90% de mis clientes, y mira cómo lo estoy tratando, y si ellos dejan de montarse en el autobús, pues ¿qué? Yo no gano dinero. La idea de la acción no violenta es empujar al opresor a que reflexione sobre la relación que tiene con ese sector. ¿Qué pasa para utilizar, ¿verdad?, el ejemplo que traje de los maestros? En ese sentido, pues, ¿qué hacen los maestros? Los maestros quieren hacer claro su molestia, su enojo sobre este hecho particular de la ley 160 que fue firmada. Y se lo quieren hacer saber directamente a los legisladores y legisladoras. Pero no hay un acto de violencia física contra lo que ellos entendían que eran los opresores, en este caso los legisladores y las legisladoras. Así que es ese juego el que se da. ¿Okay? Ahora, la segunda parte de la no violencia tiene que ver con unos métodos. Hay 3 métodos fundamentales. Aquí los menciono y después podemos hablar. Está el primer acercamiento, que es lo que se llama la negociación, la mediación. Usted comienza hablando, negociando. Llega un momento en que ¿qué? Que se tranca la cosa. Entonces, luego usted tiene lo que se llama las acciones no violentas. ¿Okay? Huelgas, paros, piquetes, marchas, todo ese tipo de cosas, todo lo que usted pueda pensar creativamente. Y llega entonces un tercer nivel. Es el tercer nivel que se habla de desobediencia civil. Ya es donde usted cruza y dice, bueno, ya es suficiente, ahora hay que ir a desobedecer esa ley que es injusta, esa ley que es mala, o lo que fuera en ese caso. Cuando Gandhi estaba en Sudáfrica, los sudafricanos eran dominados por los negros, ¿verdad? Y el pasado mes de diciembre murió Nelson Mandela, líder del movimiento de liberación de los negros en Sudáfrica. Tiraron una ley que todas las personas de color, porque no tan solamente eran los negros, déjenme decir, eran toda persona de color en Sudáfrica. Aquí hablamos de los negros en Sudáfrica, pero Sudáfrica tiene una gran población de gente de la India, que son oscuros también, que también eran parte de ese apartheid. Les decían que tenían que sacar una tarjetita, en que cualquier persona blanca podía decirte, enséñame la tarjetita. Eso era ley. ¿Qué hizo Gandhi en ese lugar? Dijo, nadie va a sacar la tarjeta. Nosotros vamos a desobedecer. Y nadie sacó la tarjeta. ¿Qué pasa? Mira, usted puede gestar 1 o 2. Pero ya cuando tiene que estar hablando de gestar 2.000, 3.000, 4.000 personas, son otros 20 pesos. Primero, si tiene fuerza policíaca para arrestar tanta gente. Y segundo, si tiene lugares para arrestar tanta gente. Eso también pasó en los Estados Unidos. Llegó un momento en que empezaron a arrestar gente y llegó un momento en que la policía le dijo, no, pero no puede seguir arrestando gente porque ya la cárcel está llena. Entonces, ¿qué hacían? Los llevaban a la cárcel y los dejaban ir a poder proceder. Entonces, los que salían se volvían y se metían a la marcha.
Y los arrestaban por una segunda o tercera ocasión. Entonces, ¿qué hacían? Violaban la ley, le hacían el trabajo extremadamente difícil a las fuerzas de orden público. Y entonces llegó un momento en que la policía dijo, espérate, no, o sea, esto hay que arreglarlo porque esto nos está causando más dificultad. Así que realmente la idea de las acciones no violentas es causar malestar en el opresor. Que el opresor diga, realmente esto no me conviene. Realmente esto no está funcionando. Entonces, ahora, eso sí, y aquí yo quiero decir esto, no es lo más fácil hacer. No es lo más fácil de hacer. Todo el mundo, y yo escucho el argumento de que la no violencia es para los cobardes. Les voy a decir lo que hacían los indios en la India. Había una fábrica. No querían dejarlos entrar a trabajar. Ellos iban, caminaban, había una fila de policías, ellos caminaban y las policías le caían macanazos a esas personas. Eso, al final de la fila había otro grupo de indios, los cogían, los llevaban, le curaban las heridas y volvían de nuevo a la fila. Nuevamente. A volver a coger paz. Eso fue un periodista inglés, lo vio, lo escribió en un famoso periódico de Inglaterra y ahí fue que comenzó a darse a conocer el movimiento de liberación de Mahatma Gandhi en la India. Cuando este reportero vio el sacrificio que hacía esas personas, y a pesar de que uno no puede decir muchas cosas de los ingleses por lo menos son gente que tiene algo de palabra y se creen que son la gran cosa del mundo, que no lo son, pero ellos tienen ese guille, pues. Ellos no querían que su imperio se viera afectado con esa imagen de que son unos abusadores. Y entonces las cosas comenzaron a cambiar. Empezaron a denunciar. Realmente esa es la idea de las acciones no violentas. Que aquel diga, esto no me conviene. Esto no me conviene. Aquí me voy a detener un segundo y voy a decir dos cosas sobre nuestro país en referencia a esto. Miren, en Puerto Rico nosotros no hemos conseguido los cambios que queremos porque nosotros no estamos dispuestos a hacer absolutamente nada para lograr los cambios. A nosotros nos gusta echarle la culpa a la legislatura. Mira, la legislatura no tiene absolutamente ninguna culpa de lo que está pasando aquí. Quien tiene culpa de lo que está pasando aquí son los electores y las electoras de este país que nombraron a esas personas a sus posiciones. ¿Sí? Ustedes que votaron son responsables. Que Alejandro sea bruto, todos ustedes que lo pusieron ahí, que votaron por él, porque se les dijo. Que quiero que vean, y aquí quiero hacer, ¿verdad? Hago el planteamiento, porque esa es parte de la cultura política puertorriqueña. Le echamos la culpa al otro siempre. Siempre le echamos la culpa. Es otro el que tiene culpa. Y nunca asumimos responsabilidades de los hechos. Esa es una de las grandes cosas que tiene las acciones no violentas. Asumimos responsabilidad de nuestros hechos. Y estamos dispuestos a cambiarlos. A hacer algo para cambiarlos. Así que eso es bien importante. En segundo lugar, nosotros no queremos salir de nuestra comodidad. Mira, nosotros estamos jodidos. Estamos bien jodidos. Este país económicamente no sirve, literalmente. Pero nosotros seguimos nuestra vida como si nada. Miren, yo viví en 3 países, Bolivia, Chile y Nicaragua. En Nicaragua aumentaron el autobús 1 centavo. Y el país se paralizó por 3 días. Por 3 días. Hasta que lograron que el gobierno quitara el centavo. ¿Ah? Para el autobús. No, ¿verdad? Le quisieron aumentar.
porque pues, había que aumentarlo. La gente dijo, nosotros no podemos con 1 centavo. Detuvieron el país 3 días. Y el gobierno tuvo que quitar el aumento. La gente se tiró a las calles y pagó 3 días. A nosotros nos van poniendo más impuestos, nosotros no hacemos nada. ¿Usted se acuerda cuando nos pusieron el IVU, verdad? El 7. ¿Dónde estuvimos? Digo, ¿dónde estuvieron? Bueno, ustedes saben que Puerto Rico es el único país en el mundo, en la historia política del mundo, que marcha a favor de que le pongan un impuesto. Así fue. No. Ustedes se ríen, pero lo que yo les estoy diciendo es un hecho histórico. Puerto Rico es el único país del mundo, en la historia política mundial, que marcha porque le pongan un impuesto. Y no un impuesto de 5,5, sino un impuesto de 7. Sí, pero eso pasó. Ay, yo no digo, búsquelo. Miren, yo tenía amigos en Chile y en Nicaragua que me escribieron y me dijeron, yo estoy viendo esta noticia por CNN. ¿Es verdad que ustedes están a favor que le pongan un impuesto de 5,5 a 7? ¿Sí? La gente en el mundo no podía creer que nosotros estábamos marchando a favor de que no tan solamente nos pusieran un impuesto, sino que lo queríamos más alto. ¿Quiénes fueron? Tus papás, tus abuelos, tus tíos, que marcharon. Hubo una marcha. Entonces, yo quiero que vean, y aquí termino para que tengan tiempo, nosotros somos responsables. Nosotros tenemos que asumir responsabilidad. Ustedes tienen que asumir responsabilidad. Y mientras ustedes no asuman responsabilidad, yo asumo responsabilidad, pues yo asumo la mía. Esto va a seguir igual. Usted puede cambiar los legisladores y la legisladora. Puede cambiar el gobernador y la gobernadora. Pero si ustedes no participan activamente en estos cambios, la cosa va a seguir exactamente igual o peor de la que está. Y hay alternativas. Hay que buscarlas. Pero hay que estar dispuestos a hacer como hicieron los negros. Caminar a veces 3 o 4 millas todos los días para lograr los cambios. Hacer los sacrificios que a veces son necesarios hacer para lograr los cambios. Los cambios no vienen por combustión espontánea. Eso no funciona así. Hay que trabajarlo. Los cambios se trabajan y se luchan. Tú tenías tu mano levantada, perdóname. ¿Por qué usted considera los impuestos como algo más para el pueblo? Bueno. ¿Por qué no debemos, No debemos de pagar impuestos? Lo que pasa... una función para el beneficio del pueblo. La pregunta, esa no debe ser la pregunta. La pregunta en primer lugar es, ¿por qué se pone ese impuesto? Eso es lo primero. Ya había un impuesto. ¿Okay? Nos prometieron que ese impuesto iba a abaratar las cosas. No se abarataron. Entonces, te cobraban el 6% que supuestamente se había derogado, más el 7,5% que se había legislado. Te cobraban realmente el 13%. En segundo lugar, ¿para qué se legisla ese impuesto? Para pagar una deuda que ya no podemos pagar, que seguimos sin pagar y que no podemos pagar. Pero es una solución, o sea, están intentando salir de... Muy bien, ¿es una solución a qué? A salir de a solucionar el dado que el país tiene. Miren, la economía no funciona por los impuestos. La economía funciona por el desarrollo económico. Y el problema en Puerto Rico es que nosotros no tenemos desarrollo económico. Tenemos muchos impuestos y no tenemos desarrollo económico. Ese es el problema. Los impuestos son importantes porque el Estado tiene que funcionar, el Estado tiene que proveer servicios a la ciudadanía. El problema es que estamos poniendo impuestos sobre gente que ya no puede pagar más impuestos. La mayoría de los impuestos lo paga la clase media en este país.
¿Por qué no pueden pagar impuestos? No, la mayoría. No, pero escuchen, yo creo que es una pregunta importante. La pregunta es, mira, déjame hacer vamos a hacer, ¿todo el mundo ve? Ok. Ok, usted ve eso ahí, ¿verdad? ¿Cuánto es el 10% de 7? ¿Cuánto es el 10% de 70? ¿Cuál es el 10% de 700? ¿Ah? Si yo gano $7 la hora, proporcionalmente voy a pagar 0.7. Proporcionalmente 77. ¿Quién paga más? Cuando es igual a todo el mundo, los que tienen menos terminan pagando más. No, la proporción es la misma, pero el dinero que tú recibes no es el mismo. No es lo mismo pagarse 10 de 700 que 10 de 7. Cuando se hace así, que creemos que es igual para todo el mundo, en realidad no es igual. Estoy diciendo que las personas que cobran 700 deberían pagar más dinero, debe ser proporcional, no, pero es que no es proporcional. Por eso en vez de pagar 10 debería pagar 25, 10 en vez de pagar 10 debería pagar 15, así debe ser proporcional, para que sea de acuerdo. Por eso es que esto es bien importante. Si no, los impuestos, y yo creo que esto es lo más importante, los impuestos no hacen desarrollo económico. Los impuestos no hacen desarrollo económico. Y en nuestro país lo que hemos hecho en los últimos 12 años, los gobiernos han sido poner impuestos para pagar la deuda. Y realmente lo que hemos hecho es coger más prestado, y ya ustedes saben la historia. Ahora, todos ustedes tienen un rol que jugar aquí. En primer lugar, ustedes votan. En segundo lugar, ustedes van a trabajar en algún lugar. Algunos de ustedes serán abogados de grandes bufetes, o serán contables de grandes empresas, o serán dueños de McDonald's o de una fábrica, lo que sea. Usted está en posición de hacer un cambio, de hacer algo distinto. Pero si usted hace lo que todo el mundo hace, pues seguiremos igual. Martin Luther King decía que la no violencia es una opción de vida. Mucha gente lo ve como una estrategia. No, Martin Luther King decía, esto hay que hacerlo una cuestión de la vida, de todos los días, de cómo me relaciono con mi esposa, con mi hijo, con mis padres, con mis trabajadores, o con mis jefes. O con las futuras generaciones. O con las futuras generaciones. ¿Sabes? Ustedes tienen una responsabilidad. Y en eso, ustedes tienen que asumir posturas y tienen que asumir decisiones. Si no, vamos por otro camino. Y algunos de ustedes van a encontrarse allá. Y el reto de ustedes es de retener su cultura, transmitir su cultura y quedarse conectado con la situación acá. Los irlandeses que fueron para Chicago, en Nueva York y eso, era una fuente de apoyo para la fuerza irlandesa de independencia allá. Y así muchos otros grupos. Así es que la realidad es que algunos de ustedes, por la situación que hay, se van a ver en una situación donde van a tener que migrar. Pero si esta mañana en el programa de Carlos Olivo y Pavón escuché algo bien impactante, donde Carlos Olivo dice: Puerto Rico va a ser independiente. Va a ser independiente, pero no porque lo estemos reclamando, pero porque nos van a exacto. Con eso pues. Por eso yo lo que quiero lo que me gustaría que ustedes entendieran es
que ustedes tienen el poder en sus manos de hacer los cambios que son necesarios. Miren, Facebook es nítido, a mí me fascina Facebook, Twitter, chévere, pero eso no cambia el mundo. La revolución, yo leí un artículo que decía, no, que la revolución en Egipto, que la cambió Facebook. No la cambió Facebook. La cambió la gente que respondió a los llamados en Facebook. Es distinto. Es distinto. Oye, he puesto actividades en Facebook. 500, 600 personas dicen que van a ir y aparecen 8, 9. Eso no cambia el mundo. ¿Okay? Dime. En Venezuela, ¿verdad? Supuestamente comenzaron con una marcha no violenta y pues ahora está la violencia. ¿Qué usted piensa Bueno, mira. de esa actitud de los estudiantes? Porque son estudiantes, por ahora está todo el mundo. Ok, mira, yo creo que yo solamente voy a hablar sobre la cuestión de la no violencia, para no entrar en lo de Venezuela, que es un poco más complicado. Eso es lo que yo estoy diciendo, lo que acabo de decir. La no violencia solamente funciona si uno está dispuesto a llevarla hasta las últimas consecuencias. Es decir, tú eres no violento, usas la no violencia, te dan 2 palos y después tú vas a tu casa y buscas la rifle y te tiras a tiro, eso no resuelve nada. ¿Okay? La no violencia funciona porque la gente está dispuesta a ir hasta el sacrificio último. Y eso, miren, la gente dice, no, pero que es lo mismo, es realmente lo mismo. O usted muere dando un tiro y recibiendo uno, o usted muere siendo víctima de la violencia del otro. O sea, las posibilidades de muerte son las mismas. La pregunta es cómo tú te vas a relacionar con el otro y la otra en este evento. Se hace algo no violento. Yo te voy a decir esto porque yo conozco de esto. Es muy común que se empiezan manifestaciones no violentas, supuestamente no violentas, para que haya la violencia, para entonces poder responder con violencia. Pues como no tiene justificación para empezar con violencia, se usa una marcha no violenta para que el otro te reprima y entonces tú dices, pues ahora sí puedo usar la violencia. Así que hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado en esto, por eso es que esto tiene que ser una actitud de vida, tiene que ser algo que yo digo, bueno, yo lo voy a hacer. Y aquí yo voy a dar un ejemplo personal, no me gusta utilizarlo, pero yo creo que es bueno que la gente sepa. El 30 de junio del 2012, 2011, 2010. ¿Ustedes se acuerdan que hubo un enfrentamiento de estudiantes y la fuerza de choque en el Capitolio? ¿Recuerdan, verdad? Okay. Eso es. ¿Ustedes recuerdan a la persona que le echaron gas pimienta que se retortilla por el piso? Ese soy yo. Yo me pude haber levantado y tenía todas las posibilidades de caer encima de la gente, a los guardias, y pude haber hecho un sinnúmero de otras cosas. Pero yo he hecho una opción por la no violencia. Y por mi opción por la no violencia, la gente sabe que yo no respondo, por lo tanto, la gente, bueno o malo, me tienen algún tipo de respeto y puedo hablar. Porque yo he vivido lo que predico. He vivido lo que predico. Yo creo que eso es parte de lo que nosotros no hemos hecho en este país. Y todo el mundo habla que cree cosas y en realidad nadie cree en nada. Aquí todo el mundo dice que es cristiano en este país y los menos que hay son cristianos. Aquí todo el mundo se comporta, nosotros somos, me molesta cuando en la radio dicen, no, nosotros somos un país cristiano. Nosotros somos un país cristiano, nada. Eso es mentira. Porque si fuéramos un país cristiano viviríamos de otra manera. Pero no vivimos de esa manera. Tú tenías una mano levantada, ¿verdad? Sí.
crees que a veces es necesario usar la violencia aunque empieces por no violencia? Porque Perdóname, no te escuchaste. no sería necesario usar la violencia aunque empieces por no violencia, porque si no mal recuerdo, en Francia inicialmente cuando protestaban ante los reyes porque no tenían comida, eventualmente terminó como un acto violento y ejecutaron a los reyes, pero pidieron un nuevo sistema político que era más igualdad y más justo a la sociedad, y eso no hubiera pasado si no hubiera sido violento. Bueno, lo que yo te digo es que estamos asumiendo que eso fue así. La historia, aquí hay algún estudiante de historia o que va a estudiar historia. Ninguno. La historia siempre describe a una persona con unos detalles particulares y el historiador escoge los hechos que quiere compartir. Y eso es bien importante. Todo el mundo habla de que en Alemania no era posible la lucha no violenta. Ustedes saben que se ha descubierto que hubo más lucha no violenta en Alemania nazi que lo que hubo de revolución armada o intentos de asesinato de Hitler. Y cómo fue minando poco a poco el gobierno de Hitler de tal manera que logró la derrota militar de los nazis. ¿Verdad? Que la historia nos las cuentan desde ciertos lugares, ciertas personas con ciertos intereses. Y yo creo que hay que tomar la historia con mucha más amplitud de la que la vemos. Para que entonces uno pueda decir, esto funciona, esto no funciona, y ver entonces realmente equilibrar cuáles son esos elementos. Perdón, Que volviendo a ese asunto sobre los nazis, yo había ido a Bélgica y yo hablé con unos sobrevivientes de la guerra y es que los nazis en su propaganda había mencionado que la violencia como que los destruyó, pero de lo que yo tengo entendido que me han contado, los propios nazis destruían a sus propios soldados. ¿No crees que eso hubiera sido como un efecto que lo hubiera destruido como tal y más que no tienen una estabilidad de liderazgo en vez de... Sí, porque yo creo que la derrota, lo que te quiero decir es que la derrota nazi en este caso, ¿verdad? Porque es un hecho particular, tiene varios elementos, no es solamente uno. Son elementos sociales, o había una crisis de liderato, o sea, son muchos elementos que se van uniendo históricamente, que llevan entonces y permiten la derrota del nazismo. O sea, no es uno, que son varios hechos. Correcto, son variados los elementos. Pero nosotros creemos que la revolución en Francia fue que le cortaron las cabezas a los reyes. No, hubo un sinnúmero de otros elementos. Pues entonces, aquí va a haber personas como están diciendo, está mal, entonces, lo que quiero es que vean es que estas historias son importantes, pero hay que tomarlo con calma. Y sin olvidar el dato histórico, que cuando ustedes vean el libro, esa gran influencia que tuvo Mahatma Gandhi con el movimiento de la no violencia, porque también de los derechos civiles, ustedes van a estudiar a Malcolm. ¿Saben? Que él, dentro de todo, fue muy violento en su lucha, pero algo que quizá puede ser motivo de reflexión, y ya, ¿verdad? Es que ese movimiento de la no violencia, enmarcado desde el principio de respeto a la dignidad del otro, de respeto a ese otro ser humano, va a estar enmarcado en lo que dentro de la iglesia predicaba y así lo vivía, en el amor y en resistir, porque ellos tuvieron respuesta, porque ahí está la parte del Ku Klux Klan y lo que hicieron que cuando matan a las niñas, hay una serie de situaciones y ellos pudieron resistir. Y había, ¿verdad?, quizás el deseo de responder, pero parte de su éxito, ¿verdad? Y es importante señalar que el Ku Klux Klan es una organización religiosa. Surge de la misma Biblia que utilizaba Martin Luther King para la no violencia, es la misma Biblia que justifica el Ku Klux Klan. Así es. O sea, esto es bien importante. Tengo una pregunta y nos vamos, porque yo creo que ya es hora para ustedes, ¿verdad?
ustedes tienen la última palabra siempre en todos estos procesos, ¿ok? Así que espero que tengan éxito. Pero dejen que den el cierre, espérense un momento, oiga. Agradecemos, oiga, agradecemos la oportunidad que la mesa de diálogo de Martin Luther King nos ha brindado en términos de tener un recurso, ¿verdad?, como el reverendo, para que venga a hablar de parte de lo que es ese movimiento, que ustedes lo van a ver muy bien reflejado en el libro. Estaba comentando que hemos tenido un poco de dificultad de conseguir el libro. Todavía hay estudiantes que no lo tienen disponible, si como parte de la organización tienen disponible para que nos los hagan llegar, y yo me hago entonces como intermediaria responsable para poder obtener. Así que le damos, dentro de lo que es la cortesía y todo, un aplauso.